¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos, vecinos, vecinas de Azcapotzalco. Con fundamento en lo establecido en los artículos 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104, fracciones 9ª y 10ª de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los artículos 53, 63 y 65 del Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía Azcapotzalco para el periodo 2021-2024, damos formal inicio a esta 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Le doy la cordial bienvenida a nuestra concejal secretaria, Mariana Salazar Camacho, muchas gracias, y a los invitados que nos acompañan, la concejal Yasmín Zúñiga, que está aquí con nosotros, gracias, y a nuestro director de presupuesto participativo, el ciudadano Radamés César Luna Pérez, que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, director. Por supuesto, también muchas gracias a todas y todos los que van a estar viendo esta sesión en redes sociales, YouTube, Facebook o donde sea transmitida. A continuación, le voy a solicitar atentamente a la secretaria que verifique la lista de asistencia de los integrantes de esta comisión y podamos sesionar. Hola, buenas noches, presidente. Daré inicio con el pase de lista. Concejal Ángel Fernando Cuellar Palafox, presidente. Concejal Mariana Salazar Camacho y Voz, presente. Concejal Carlos Bonavides Zamudio, integrante, no asistió. Presidente, le informo que se encuentran presentes 2 integrantes, por lo que existe quórum legal para sesionar. ¿Es cuánto? Muchas gracias, concejal. Le voy a pedir por favor que desahogue el siguiente punto del orden del día, que es la lectura del orden del día. Presidente, el orden del día es el siguiente. 1. Verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Palabras del ciudadano Radamés César Luna Pérez, director de Presupuesto Participativo. 4. Palabras del concejal y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Ángel Fernando Cuellar Palafox. 5. Asuntos Generales. 6. Clausura. Gracias, concejal. Proceda con la votación correspondiente. Los que estén por la aprobación del orden del día, sírvanse manifestando levantando la mano. Presidente, le informo que está aprobado el orden del día. Muchas gracias, concejal. Les aprovecho este momento para informarle a todos que el acta de la sesión anterior, como no ha pasado el plazo, sería entregada hasta la próxima sesión, ¿vale? Muchas gracias. Entonces podríamos pasar a desahogar el próximo punto del orden del día, por favor. Presidente, le informo que el siguiente punto del orden del día consiste en las palabras del ciudadano Radamés César Luna Pérez, director de Presupuesto Participativo. Gracias, concejal Mariana, concejal presidente, Fernando Cuellar, concejal Mariana, concejal Maribel Zúñiga. Es un placer, un gusto estar aquí con ustedes, vecinos que nos acompañan en las redes sociales. La intención de estar aquí es para informarle a esta comisión sobre los trabajos que hemos realizado como Dirección de Presupuesto Participativo, que en lo que va del año prácticamente ha sido el tema de la convocatoria que emite el Instituto Electoral para la ejecución del presupuesto participativo 2023 y 2024. En este año tenemos la particularidad de que porque el próximo año 2024 es año electoral, se eligen los 2 presupuestos, 2023 y 2024. Ambos se ejecutan en sus respectivos años, pero se eligen en la misma asamblea, en la misma elección, donde también se elegirán los copacos, la renovación de los copacos de las comisiones de participación de todas las 111 unidades territoriales que tiene la alcaldía Azcapotzalco. En mi caso, pues me toca ver directamente el tema del presupuesto participativo como dirección, y me correspondió a mí en la convocatoria, en la integración del órgano dictaminador para estos trabajos, ser, como decían los lineamientos, los criterios de actuación de las sesiones del órgano dictaminador, la persona auxiliar designada por el director general, el licenciado Alejandro
Méndez González, director general de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, que a su vez era el presidente del órgano dictaminador. Tuvo a bien nombrarme ahí como la persona auxiliar, y entonces tuve el privilegio de estar en las 19 sesiones ordinarias y las 4 extraordinarias que se llevaron a cabo este órgano dictaminador. Aún no se clausuran los trabajos del órgano dictaminador porque hubo una unidad territorial que no le fue aprobado ningún proyecto. Entonces, la convocatoria es clara en ese sentido, que es lo que tiene que proceder. Se habrá de hacer una asamblea vecinal en la unidad territorial para elegir cuál es el presupuesto, pero antes de eso tendrán que presentar proyectos y el órgano dictaminador habrá de dictaminar la viabilidad de los proyectos propuestos para esta asamblea, exclusivamente para una unidad territorial que fue que no tuvo un solo presupuesto para el año 2023. En el año 2024 sí tuvo, pero en el año 2023 se quedó sin proyecto viable. Entonces, quiero comentarles que se registraron 6,109 proyectos en la alcaldía de Azcapotzalco por las estadísticas que vemos en el Instituto Electoral y por pues informes que nos dio el propio Instituto Electoral. El maestro Marco Vanegas, titular del tercer distrito, fuimos la alcaldía donde más proyectos se registraron. El segundo lugar me parece que fue Iztapalapa con 4,300 proyectos aproximadamente, y Gustavo Madero en tercer lugar con 4,100, algo así. Entonces, como verán, pues por mucho fuimos la alcaldía con más proyectos, y evidentemente eso obedeció a esas 19 sesiones ordinarias donde se dictaminaron estos 6,109 proyectos. Fueron sesiones largas, era de miércoles a domingo, sesionaba de miércoles a domingo, muchas de ellas terminaron ya entrada la madrugada, y algunos fines de semana, sábados y domingos, pues todo el día, ¿no? Entonces fue un trabajo realmente impresionante por el tiempo de días que teníamos para dictaminar. Un reconocimiento a los 5 especialistas que integraron este órgano dictaminador, evidentemente al concejal Fernando Cuellar, que estuvo prácticamente en todas las sesiones, ¿no?, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. También nos acompañó en esta integración el director de obras, el ingeniero Mariano Gómez Briones. En servicios urbanos se turnaban el director, el ingeniero Benito Vadillo, subdirector de alumbrado público, y el ingeniero Mata, director de parques y jardines, que fueron las 2 propuestas que dio la alcaldesa, que tuvo bien designar mediante sus direcciones generales a estar apoyando los trabajos del órgano dictaminador. También nos acompañó la contralora del órgano interno de control de la alcaldía de Azcapotzalco. En algunos se turnó con 2 compañeras de ellas, Jud de la Contraloría Interna de la alcaldía de Azcapotzalco, y también la Contralora Ciudadana Adriana Fernández, que también estuvo en todas las sesiones de estos trabajos. De esos 6,109 proyectos que se dictaminaron, queremos comentarles que alrededor de 100 proyectos, después de la dictaminación ordinaria, solicitaron la revisión de la no viabilidad de sus proyectos, donde se llevaron a cabo las sesiones extraordinarias que comento. Y de estos alrededor de 100 proyectos que fueron dictaminados, en su mayoría se confirmó la no viabilidad, algunos sí, con los argumentos de los vecinos, de los promoventes, cambió la no viabilidad a viables, porque es importante conocer de viva voz del promovente cuál es el espíritu de su proyecto, y aclarar algunas dudas que se tenían dudas técnicas que se tenían respecto a su proyecto, que fueron aclaradas en su momento, y eso ayudó para que sus proyectos pasaran de no viables
a tener viabilidad para poder estar en la consulta del próximo 7 de mayo. En todo momento los vecinos tuvieron la oportunidad, todos los vecinos, ya sea promoventes o copacos, como lo dice la propia ley, de poder participar en las sesiones donde se iba a dictaminar su proyecto, dado de que esta lista, esta agenda de folios que le llama al Instituto Electoral, se les envió con oportunidad para que fueran publicados en la página del instituto, y a su vez también el instituto les enviaba un correo donde les decía en qué fecha iba a ser dictaminado su proyecto. Entonces, en todo momento se cubrieron las garantías que tiene el ciudadano para poder haber participado en estas sesiones que eran públicas. Se llevaron a cabo en las instalaciones del lugar conocido como el SINA, que es donde está la Dirección de Presupuesto Participativo. Bueno, también está la Dirección de Participación Ciudadana. Se llevaron a cabo ahí todas las sesiones, y en todas ellas fueron públicas y en todas ellas tuvieron oportunidad. Sí tuvimos la fortuna de que nos acompañaran prácticamente vecinos en todas las sesiones. No hubo una sesión donde no hubiera vecinos acompañándonos. Le dimos prioridad evidentemente al inicio de las sesiones para que fueran inmediatamente vistos sus proyectos, puestos a consideración del órgano, para que ellos tuvieran oportunidad de platicar sobre su proyecto, resolvieran dudas de los integrantes del órgano dictaminador y tener mayores elementos para que el órgano dictaminador votara su proyecto, ya sea viable o inviable. Fueron los primeros, los vecinos, y si en algún momento llegaba otro vecino, inmediatamente se pasaba su proyecto para que no tuviera que esperar, porque teníamos un listado ordenado sobre los proyectos a dictaminar en esa sesión. Y entonces a veces el proyecto que llegaba algún vecino que se inscribía, si lo hubiéramos dejado hasta que saliera su proyecto, alguno era el último. O sea, recuerdo un vecino que teníamos 340 proyectos que dictaminar y él era el 438. Entonces, si hubiéramos hecho esperar al vecino, se hubiera salido hasta la 1 de la mañana. Y no, inmediatamente atendíamos a los proyectos cuando había un vecino interesado en platicarnos de él, pudiera ser el promovente. En algunos casos también habló no nada más el promovente, sino también un vecino o copaco de la unidad territorial. Llegaron a hablar dos vecinos sobre el mismo proyecto. O sea, tenían el interés de defender, ¿no? Ellos dicen defender mi proyecto, o sea, que era hablarnos de él y que resolvieran las dudas de los integrantes. Todos tuvieron la garantía, todos los vecinos que así lo quisieron, que así ejercieron ese derecho, tuvieron la garantía de poder platicar su proyecto. Y en el periodo de aclaración, muchos le llaman redictaminación, pero el formato era de aclaración sobre el veredicto que era no viable, ¿no? Tuvieron también la oportunidad de registrarlo, era un formato que se llamó F3. Recordemos que el proyecto se registra en 3 formatos: el F1, que es donde vienen los datos personales del promovedor, que el órgano dictaminador y la propia Dirección de Presupuesto Participativo. Jamás conocemos quién es el promovente, a menos de que asista a la sesión y diga yo soy el promovente, pero nunca nosotros tenemos acceso a sus datos personales, ni sabemos quién ha propuesto tal o cual proyecto. El F2, que es propiamente la descripción del proyecto, esa es la parte que conocemos nosotros como autoridad y el órgano dictaminador, que es donde viene el nombre del proyecto y la descripción del proyecto. Y es donde también se asienta la votación de la dictaminación de su proyecto y viable o inviable, firmado por los 5 integrantes, los 5 especialistas, el concejal presidente de la comisión, el presidente del órgano dictaminador, que es el director general Alejandro Méndez González. También se asienta la firma de la representante del órgano interno de control de la alcaldía y la firma de la Contralora Ciudadana. Entonces ellos va firmado por todos los integrantes, y se dan los argumentos, ya sea técnicos, jurídicos, financieros, ecológicos, de la viabilidad o inviabilidad del proyecto.
Entonces, se llevó a cabo todo el proceso conforme nos marcaba la propia Ley de Participación Ciudadana, la convocatoria y los criterios de actuación que en una sesión del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó para llevar a cabo estas sesiones. De estos 6,109 proyectos, fueron alrededor de 100 los que pidieron aclaraciones, y de estos algunos se cambiaron a sentido viable, otros se confirmó su inviabilidad, y el ciudadano promovente tenía otra oportunidad de poner a consideración si no estaba de acuerdo con la dictaminación del órgano dictaminador, que era un recurso en el tribunal. De estos fueron 14 recursos los que llegaron al órgano dictaminador, y ya cerrados los plazos, los periodos, los tiempos donde tenían esa oportunidad, finalmente el tribunal dio entrada a 9 recursos. Entonces, como verán, a pesar de la participación tan nutrida de estos proyectos, pues de 6,109, y donde estamos considerando que alrededor del 90% fueron inviables, o sea, hace poco más de 5,000 proyectos fueron inviables, solamente tenemos el día de hoy 9 recursos ante el tribunal, que el día de hoy estamos contestando. Tenemos hoy hasta las 11:59 de la noche para contestar, y en este momento se está cubriendo ese requisito para contestar lo que el propio tribunal nos pidió, la documentación que nos pidió el tribunal para solventar estos recursos, ¿no?, ante el Tribunal Electoral. Entonces, me parece que esto es signo de que el trabajo del órgano dictaminador pues fue lo más estrictamente apegado a lo que la ley y la convocatoria pedían de este órgano. Creo que el resultado tan bajo en cuestión de los recursos que llegaron al tribunal pues habla del trabajo que se dio, de la oportunidad que tuvieron todos los vecinos que sí quisieron hacerlo, intervenir en las sesiones platicando de su proyecto, y también nuevamente tener la oportunidad de volverlo a platicar, si así fue su deseo, en las sesiones extraordinarias donde se hizo la revisión nuevamente de su proyecto. Fue una participación importante. También tenemos que observar que muchos de esos proyectos fueron registrados de una manera idéntica. Había proyectos, yo creo que alrededor de 50 proyectos, que se llamaban igual, se describían igual, y a veces ni la descripción le cambiaban por ser una colonia a una unidad habitacional. O sea, había proyectos que decían torretas para limpiar el smog en todas las calles de la unidad territorial, y lo presentaban en una unidad habitacional. Entonces, hubo mucho alrededor de 50 proyectos que eran prácticamente idénticos, que fueron registrados en casi todas las unidades territoriales, en tanto 23 como 24, y que pues fue una situación medio extraña que se comentó en los trabajos del órgano dictaminador, porque fue copiar y pegar, y aunado a la facilidad que se tiene para registrar un proyecto. Podías registrar proyectos tú en cualquier unidad territorial, aunque no fuera la tuya. No hay una limitante. Nos decía el maestro Marco Vanegas que podías tú registrar proyectos en Iztapalapa, en cualquier alcaldía de la ciudad, siendo de Azcapotzalco. Y entonces es una situación que creemos que no es correcta, ¿no? Que debería si tú vives en la unidad territorial San Sebastián, pues registrar proyectos de tu unidad territorial, ¿no? Porque es la que conoces, es donde vives y es donde tú quieres, como dice la publicidad, la propaganda del instituto, enchular tu colonia, ¿no?
Entonces, creo que esa situación que se da, donde tú propones proyectos que a lo mejor no son realmente necesarios para esa unidad territorial, pues no sirve de mucho, no abona mucho al mejoramiento de tu entorno, de tu unidad, ya sea habitacional o unidad territorial. También observamos que hubo muchos proyectos donde pedían que se regalaran cosas, o sea, desde pantallas de televisión, tenis, ¿no? Tenis, y bueno, lo de siempre, los famosos tinacos, la pintada de fachadas, calentadores solares, purificadores de agua, ¿no? Individuales para cada casa, pintar la herrería de una unidad territorial de todas las casas, o sea, puertas, ventanas, cosas así, bueno, domos para las casas, tragaluces para las casas. Ajá. Hubo muchos proyectos de esos de tragaluces para los domicilios particulares. Contratar, hubo un proyecto revisión de mochilas en las escuelas, cuando ya la Suprema Corte de Justicia ha dicho que es inconstitucional que revise las mochilas de un niño, ¿no? Y aún así, hubo quien defendió el proyecto, ¿no? Hubo sí quien se presentó en las sesiones extraordinarias donde podían solicitar la revisión de ese proyecto, cuando evidentemente que no podía dictaminar el órgano dictaminador algo que es inconstitucional, ¿no? Entonces, de ese tipo de proyectos que se pedían ejecutarse en una vía primaria, cuando también la ley es clara que no puedes tú en una vía primaria, que es responsabilidad del gobierno de la ciudad, y hubo un gran aumento en el tema de los parques caninos. Creo que hay un interés muy importante en que las mascotas, los perritos tengan un espacio donde poder jugar, pero lamentablemente algunos los pedían en deportivos, donde la propia reglamentación no lo permite, en camellones, que también es complicado, ¿no? Y en camellones bastante angostos, ¿no? Hay camiones anchos, ¿no? Como el de Salónica, que son camiones grandes, pero que también por la normatividad del propio camellón, por ser paso de ductos de Pemex, pues es complicado, ¿no? Aprobar un proyecto en esas zonas de ese tipo. Pero sí hubo una gran variedad de proyectos, algunos muy importantes, muy serios en su conformación, muy elaborados. Algunos lamentablemente, yo creo que a pesar de que el órgano dictaminador se sentía pues impresionado por la elaboración del proyecto, la importancia, pero lamentablemente el recurso que disponía esa unidad territorial no iba a alcanzar, ¿no? Hay algunos proyectos que puedes adaptarlos al presupuesto que está designado, aunque de primera instancia te digan tu proyecto vale 800,000 pesos, pero tienes de presupuesto 700,000, se puede adaptar y se agregan las palabras tan ya famosas de hasta donde alcance el presupuesto. Pero porque puede haber se adapta el proyecto, pero hay proyectos que lamentablemente, a pesar de que eran muy buenos, pues creo que el órgano dictaminador, pues en una gran responsabilidad, pues los declaró inviables porque no iba a haber manera de que su presupuesto alcanzara. O había proyectos donde pedían muchas cosas, ¿no? Y entonces te pedían 6, 7 conceptos diferentes, ¿no? Por ejemplo, un parque donde te dice hay que hacer esto y esto, y el proyecto es tal, y pues lamentablemente pues tampoco iba a alcanzar, ¿no? Y luego lo complicado de estos proyectos donde son varios conceptos diferentes es que cuando los vas a ejecutar, el comité de ejecución y vigilancia tienen que decidir cuál es la prioridad. Y muchas veces el problema es de que te dicen, no, es que aprobaron el proyecto en su totalidad, tienen que hacerlo. Y entonces se vuelve un conflicto social, porque aunque el propio formato F2, donde aparece la dictaminación y las observaciones que hacen los propios técnicos, los especialistas y la propia
las propias direcciones técnicas de la alcaldía, donde ponen hasta donde alcanza el presupuesto, pues es complicado decidir cuál es la prioridad, cuando me imagino yo que el promovente lo ve como un parte de un todo y no nada más 3 o 4 cosas. Por eso propone 8 conceptos diferentes, ¿no? Porque dice, es que con estos 8 es el complemento de mi proyecto, ¿no? Pero pues no hay manera que alcance para todo. Entonces también es alguna de las razones de la inviabilidad. La otra de las razones de que se dieron tantos proyectos inviables es el famoso capítulo 4000, que la ley te dice que solamente el 10% del presupuesto total del presupuesto participativo, que son alrededor de 83 millones de pesos para este año aquí en la alcaldía de Azcapotzalco, puede ser en ese concepto, en el capítulo 4000. Y entonces también tenía que cuidarse ese precepto, o sea, porque podrían ser, de acuerdo a la ley de participación ciudadana, tener viabilidad, pero si tú aprobaras todos los proyectos con viabilidad, pues no iba a alcanzar el presupuesto, o sea, ese 10% iba a ser completamente rebasado. Entonces, jurídicamente era inviable. Y así es como se asentó, ¿no? Jurídicamente inviable, de acuerdo a la ley de participación ciudadana, porque tiene esa limitante. Y creo yo que el espíritu de esa limitante es precisamente que no se vaya en entregables, como se les dice, donde hay conceptos que no puedes tú verificar si realmente se llevaron a cabo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los calentadores solares. Decía entregar calentadores solares a cada domicilio, ¿no?, de la unidad territorial. Para empezar, no sabemos si va a alcanzar el presupuesto para darle a todos, ¿no? Segundo, es entregar el calentador solar. No podríamos verificar como alcaldía en una auditoría que se instalara el calentador, que sí lo va a usar, ¿no? Entonces, como no había un elemento para poder realmente verificar que el participativo se ejecute como lo marca la ley, pues es jurídicamente, técnica y jurídicamente inviable, ¿no? Luego nos pedían que la compra de pintura para la unidad habitacional. ¿Puede ejercerse pintura en la unidad habitacional? Sí. ¿En las áreas comunes? Sí. Pero decía la compra y entrega de pintura, más no pintar las fachadas o las áreas comunes. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Realmente se va a ocupar la pintura en su totalidad? ¿Cómo se va? Recordemos que aunque es participativo, es dinero público y es auditable. Y nosotros, ante las diversas instancias que auditan este recurso, tenemos que dar cuenta de que cada peso se ejecutó donde se dijo que se iba a hacer. Entonces, imagínense ustedes que nos toca que nos auditen la entrega de los calentadores solares y, por poner un ejemplo, fueron 100 calentadores solares. Vamos a los domicilios donde se supone se instalaron y resulta que nada más tenemos 60 instalados. La auditoría va a decir que nosotros no entregamos 40 de esos 100, o que no funcionaron, o porque no hubo supervisión, o por esto, o por el otro, y vamos a ser acreedores a las diferentes sanciones, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos de la inviabilidad, ¿no? Les decía, entrega de tenis, entrega de pantallas, focos ahorradores. Entiendo que tienen un fondo ecológico, ¿no? Pero realmente es complicado poder ejecutar ese tipo de proyectos, ¿no? La purificación, los purificadores de agua es lo mismo. ¿Quién le va a dar mantenimiento después? Tiene una garantía, sí es cierto, pero ¿y después? ¿Quién va a ser el que dé mantenimiento? Ajá, sí, termina el año de garantía, empieza a fallar porque, aunque son purificados, necesitan cambiarse los purificados, se le necesita dar mantenimiento. ¿Quién le va a dar mantenimiento? O sea, hay muchos aspectos que llevan a que los propios especialistas declaren inviable un proyecto,
¿no? O sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, Muy bien, muchas gracias. Un gran informe acerca de todas estas variables. Son muchas las variables, ¿no? Son muchas las variables que juegan en este lado, ¿no? Sin duda aquí me gustaría comentar que de 6,109 proyectos, y estadísticamente somos la alcaldía que más proyectos se ven registrados. Yo no quisiera pensar mal, pero como ya lo mencionó aquí nuestro director, hubo este fenómeno de copy-paste de algún vecino o vecinos creativos que dijeron, bueno, pues a lo mejor puede funcionar. Yo espero, la verdad, que haya sido con la mejor de las intenciones, porque lo que sí le quiero decir a los vecinos, si nos ven en esta transmisión, los que hicieron estas solicitudes, ingresaron estos proyectos, es que se generó mucho papeleo y en el término de lo ecológico no fue muy ecológico. O sea, la verdad es que registrar proyectos que no contaban con elementos técnicos para ser viables y presentarlo solo por presentarlo termina afectando la ecología. Son hojas que se gastan, es dinero público de esas hojas, es el sueldo de los funcionarios, que desde aquí quiero hacer un reconocimiento enorme a toda el área que está bajo su dirección, director, y que de madrugada, en taxi, de maneras inclusive hasta veces peligrosas para su propia seguridad de regreso a casa, estuvieron cumpliendo, pero pues esos sueldos de esos funcionarios también los pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces termina siendo no quiero ser tan radical, pero sí es darse un balazo en el pie. O sea, no sé si era la intención mala, entorpecer los trabajos del órgano dictaminador. Yo quisiera posteriormente hacer un análisis, quiero comentarles que voy a entregar un informe como concejal al todo el consejo. Todavía no terminan los trabajos del órgano dictaminador, por eso todavía no he generado el informe, ya se está trabajando, pero vamos a informar a nuestra alcaldesa, presidenta del consejo, y a todos los compañeros concejales, pues estos trabajos que se dieron, ¿no? Esta capacidad de haber registrado proyectos en otras unidades territoriales, de otras alcaldías, pues nos deja claro y entrever que hace falta robustecer la ley de participación ciudadana, que es una ley que se modificó en el 2018 con la entrada de una nueva administración al gobierno de la Ciudad de México, y que pues ya no deja muchos vacíos, inclusive hasta la hora de manifestar las atribuciones de los copacos o de los comités de ejecución y vigilancia. Entonces, sí creo que el Instituto Electoral, asimismo, además de la ley, debe implementar, y desde aquí también es una invitación al instituto, los estaremos invitando, como le decía en la sesión anterior, a que vengan a también platicarnos su perspectiva de esto que sucedió, pero que ellos hagan algunos filtros. Nos ayudaría muchísimo que pudiéramos generar mejores condiciones, ¿no? Entonces yo no sé si quieran hacer uso de la palabra las concejales. Mira, una pregunta es, ¿quiénes más contestan de estos recursos que hablan? Porque aquí este consejo o comité pues fueron diferentes áreas, externas e internas. Entonces quiero saber quién es más, no nada más se carga a que la alcaldía dé la respuesta, cuando en realidad tendrían que darlos, por ejemplo, estos otros personajes que también formaron este comité. Y ahorita sobre ese tema donde se identificó que alguien copió el mismo presupuesto y lo subió a la cuanta colonia pudo, porque pues no creo que viva en tantas colonias, no lo sé, de todos modos puede ser, ¿verdad? Igual tiene casas en todos lados. Pero ¿por qué no se pusieron de acuerdo como para poder echar atrás como inviable todos? O sea, así como decir, ¿sabes qué? Este comité decir, no va a pasar ninguno de estos porque no tiene lógica.
Porque yo digo que yo meto tal vez el de mi colonia y el donde vive mi hermana porque ahí van a votar, pero meterlo en todas las colonias, ¿a poco tengo tanta gente en todas las colonias como para que lo voten? O sea, no lo sé, la verdad se me hace algo bastante malo, porque hasta digo, bueno, todavía fuera como proveedor, o qué producto vendes tú, que es el que estás promoviendo, ¿no? De alguna forma, porque también puede ser eso, que ese artículo que él está promoviendo, que se ponga, sea el único proveedor en la ciudad que lo tenga, pero aún así, si es eso, también se le tiene que echar atrás, o sea, no puede ser así. Entonces, ¿por qué lo aceptaron? Sí. Mira, el tema de quién responde, el tribunal le pide al presidente del órgano dictaminador, en este caso al licenciado Alejandro Méndez, quien haga la respuesta a estos recursos. Básicamente lo que te pide el tribunal es la documental, una narrativa respaldada con la documental que se generó. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue el sentido de la votación en la primera sesión donde se presentó ese proyecto, que fue en las sesiones ordinarias? ¿Cómo se dio luego el F3, que es la solicitud de revisión? Y luego nuevamente la dictaminación que confirmaba la inviabilidad o se volvía viable el proyecto. Entonces se hace una narrativa acompañada de la documental, que quiere decir la convocatoria para esa sesión donde fue dictaminado su proyecto, la agenda de folios que se le envió al Instituto Electoral, donde efectivamente tuvo oportunidad de estar presente el promovente, luego el F2, el resultado del F2, luego cómo se ingresó el F3 y todo eso soporta la respuesta que el tribunal pide de cómo se dieron las cosas. Entonces, estos trabajos, bueno, evidentemente los hacemos como Dirección de Presupuesto Participativo basado en todas las sesiones que se llevaron a cabo, ¿no? Supervisadas por el director general, de que se lleven de manera correcta estas respuestas, y él certifica que efectivamente esa documental que estamos anexando a esta respuesta sea lo que obra ya en los archivos del órgano dictaminador, ¿no? Esa es básicamente si nos pide algo adicional el tribunal, bueno, ya estaremos atentos a lo que nos pidiera algo adicional, a lo mejor a que ampliemos los motivos, la razón de la inviabilidad. Si se da esta situación, pues llamaremos, si es un tema técnico, ya sea el director de obras o el director de parques y jardines, a que nos amplíe las razones técnicas. Si es algún tema jurídico, pediremos el apoyo al área correspondiente y así, y a los propios especialistas que nos den a lo mejor algo adicional a su propia intervención. Quiero comentarle que todas estas sesiones fueron transmitidas en vivo, como se comentaba antes de iniciar, y están grabadas como respaldo en la historial de estas sesiones. Todas están grabadas. Cómo se dieron, por ejemplo, estos proyectos que usted comenta, que comentó el concejal de copiar y pegar, los criterios que emitió el Consejo General para el desarrollo de las sesiones de los órganos dictaminadores de las 16 alcaldías, te permitía poner a consideración por bloques, y entonces se fueron conformando bloques de diferentes aspectos que fueran parecidos, ¿no? Por ejemplo, los temas de calentadores solares, se hacía un bloque, ¿no? Y entonces ya se ponía a consideración por bloques, ¿no? En algunos por propios criterios que el propio órgano dictaminador fue delineando a través de estas 19 sesiones ordinarias, algunos pues ya había alguna situación donde el antecedente de la sesión anterior, el antecedente así, marcaba que posiblemente iba a ser inviable.
Sin embargo, pues se ponía a consideración del órgano dictaminador y en algunos aspectos pues había especialistas o que se abstenían de votar o votaban en contra de una inviabilidad o en contra de una viabilidad. La verdad es que la votación siempre fue como que muy diversa, en algunos aspectos sí fue muy uniforme, donde todos votaban a favor, pero y en algunos también, en la inviabilidad también había como que cierto consenso entre los integrantes del órgano dictaminador, donde basado en la propia ley y en la convocatoria, pues no había manera de declarar viable algún proyecto, ¿no? Entonces ahí sí no había discusión y había votaciones unánimes, ¿no? de estos proyectos. Entonces así es más o menos como se viene. Nosotros, bueno, pues como dirección de presupuesto participativo, pues no nos resta más que someternos a estos lineamientos, ¿no? que te marca la ley de participación ciudadana y la convocatoria y la guía y los criterios de operativos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que las interpretaciones de quién, si hubo ahí alguien, pues no, la verdad es que a nosotros sí no nos correspondería. Creo que ustedes como representantes que son de la ciudadanía de Azcapotzalco, pues tendrán sus propias conclusiones, podrán manifestar lo que crean ustedes que es importante manifestar, ¿no? sobre estos procesos, pero pues a nosotros nos toca acatar estrictamente lo que nos dice, ¿no? lo que nos rige a nosotros como servidores públicos. Gracias, presidente, con su venia. Nada más preguntarle de estos, aquí tengo el dato, 6.104 proyectos, 6.109 proyectos, sin contar estos 9 recursos que ustedes ahorita están contestando, ¿cuántos proyectos viables tenemos para las 111 unidades territoriales? Esa es mi pregunta. Bueno, como comentaba, solamente una unidad territorial de las 111 y para el año 2023 dejó de tener proyecto. Todas las demás al menos tienen dos proyectos viables para ser puestos a consideración. Hay algunas que tienen bastantes proyectos que yo no sé cómo le van a hacer, porque en algunas de ellas fueron hechas por el mismo promovente. Entonces tiene un mismo promovente, tiene como 6 o 7 proyectos viables en su unidad territorial. O sea, yo no sé a cuál le va a dar prioridad para darle si nada más se va a elegir uno por año. Y entonces les decía hace un momento que alrededor del 90% de los proyectos fueron inviables. Alrededor del 90% de los proyectos en su totalidad fueron inviables. Entonces estaríamos hablando más o menos por unos 600, algo así. Que resultaron viables. Sí, ya una vez que terminemos el trabajo con el órgano dictaminador, daremos ya las cifras ya concretas, que evidentemente tiene que ser antes del 7 de mayo, ¿no? Entonces, ya el porcentaje correcto de cuántos viables, cuántos inviables, porque tenemos que esperar a que termine el proceso del tribunal, ¿no? Y una vez terminado el proceso del tribunal y salvado el tema de la unidad territorial que quedó pendiente 2023, pues ya tendremos ya la posibilidad de informar exactamente cuál fue la cantidad de proyectos viables e inviables, ¿no? para cada unidad territorial y hacerles un desglose de cuántos proyectos por unidad territorial fueron presentados, cuántos fueron inviables en esa unidad territorial, por dar un ejemplo de los 50, y doy un ejemplo de 50 porque hay una unidad territorial que se llama una unidad X, que tuvo 50 proyectos registrados. Entonces, de esos 50, ¿cuántos fueron viables? ¿Cuántos fueron inviables? ¿No? Entonces, ya podré como dirección de presupuesto participativo darles ya la numeralia de manera exacta, ¿no? Así es, ahorita son aproximados hasta que no se termine el proceso. ¿Y cuándo es ese término? El término ya nada más es de que el tribunal nos diga si alguno de estos 9 procesos que les comentaba que se están contestando hoy
sigue su proceso, o el propio tribunal dice que es suficiente, que con lo que hayamos presentado es suficiente y lo cierra, ¿no? No tiene como tal una fecha, lo que sí es, bueno, sí tiene una fecha que tiene que ser antes del 7 de mayo, porque entonces el tribunal ordenaría que tal o cual proyecto que había sido declarado inviable sí aparezca en la boleta, en la lista. Entonces debe ser el proceso de la asamblea de la unidad territorial que está pendiente el año 2023, tiene que darse en estos días, porque también tiene que convocar al órgano dictaminador en sesión extraordinaria para dictaminar los proyectos que se registren para esa unidad territorial, para que esté presente los proyectos que sean declarados viables en la consulta del 7 de mayo. Esos más o menos son los tiempos. En teoría los tiempos para poder recurrir al tribunal ya se vencieron la semana pasada, ya no hay más, nada más esperamos que el tribunal nos dé la resolución de si continúan algún proceso o lo cierra. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Muy bien, vamos. Adelante. Un último comentario, y esto es en agradecimiento al personal de la Dirección de Presupuesto Participativo, porque porque además nos pidieron los integrantes del órgano dictaminador que todos los 6.109 F2 se llenaran a mano. Y entonces, exactamente, entonces abarcó, la verdad, una labor titánica que no solamente con el personal de presupuesto participativo se pudo haber llevado a cabo, no había manera humanamente posible que se pudieran llenar. El licenciado Alejandro Méndez, nuestro director general, tuvo a bien pedir apoyo a las otras direcciones que corresponden a su dirección general, donde nos estuvieron apoyando mañana y tarde, y cosa que agradecemos mucho, y que agradezco mucho porque de alguna manera yo era la persona responsable de estarle presentando al órgano dictaminador todos estos F2 para después hacerle entrega al Instituto Electoral, que también tuvo su labor técnica, porque tenía que escanear todos para poderlos subir a la plataforma del instituto. Entonces fue realmente un trabajo muy grande, y bueno, y agradecerle de manera especial al personal de la Dirección de Presupuesto Participativo, porque la mayoría, más bien todos los que nos apoyaban hasta las altas horas de la noche, nos íbamos, hubo algunos días que nos íbamos a las 5:30, 6 de la mañana, y a las 8 ya estábamos ahí nuevamente. O sea, hubo viernes donde nos iba, porque los sábados las sesiones empezaban a las 8 de la mañana, los domingos igual. Entonces nos quedábamos el viernes y nos íbamos a las 4 o 5 de la mañana, y a las 8 ya estábamos, a las 7:15 ya estábamos ahí para preparar la sesión y todo lo que, y el domingo igual, y así estuvimos. Pero la mayoría de este personal que se quedó es de nómina 8, lo que se denomina nómina 8, que lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros, y agradecemos su gran compromiso, porque es un compromiso grande con la alcaldía, con los vecinos de Azcapotzalco, porque nosotros como autoridad administrativa no los podemos compensar con nada. No tienen derecho a horas extras, tiempo extra, o guardias, o el otro procedimiento que le llaman servicios eventuales, notas buenas, todo lo que tiene derecho un personal sindicalizado, ¿no?, de base. Ellos no. Ellos les pedimos el apoyo, hablé yo con ellos al inicio del proceso, les dije, les dio mucho gusto que los pudiera incluir, pero les dije, a ver, yo estimaba que podríamos llegar a unos 4,000 proyectos en un ya muy alto, ¿no? Muy alto. Yo podía ir de 2,000 por año más o menos, ¿no? 2,000 el 23, y no, pues realmente se desbordó, pero además teníamos la idea de hacer el trabajo de alguna manera, pero el propio órgano
creó su propia dinámica y dijo, no, lo necesitamos así, y entonces no nada más aumentó un 50% el proyecto registrado, sino que aumentó en cualquier cantidad el trabajo a realizar. Y entonces los que nos apoyaron en la coordinación de todos estos trabajos, pues fue nómina 8, ¿no? Entonces, pues la verdad es que con el reconocimiento nada más de decirle muchas gracias, gracias por participar, pero pues sí reconocemos el compromiso de estas, sobre todo fueron mujeres las que se comprometieron. Sin embargo, bueno, sí quiero agradecerle a toda la Dirección de Presupuesto Participativo, porque en la medida de sus posibilidades, de su propio tiempo, algunos nos dieron un poco más de tiempo, a cambio de nada más que el poder sacar el trabajo y mostrar pues su gran responsabilidad como servidores, a pesar de que sean nómina 8 de servidores públicos. Pues todos ellos, creo que entiendo por qué, pues son de Azcapotzalco, ¿no? Entonces creo que sienten esa responsabilidad, ese compromiso de poder trabajar, ¿no? Entonces, y aquí veo algunos que también estuvieron ahí en las sesiones de comunicación social, que también no le tocó a muchos de ellos, pero por ejemplo tuvimos a Saúl ahí, también, que luego tenía que pararse muy temprano a cubrir otros eventos, ¿no? Entre semana, por ejemplo, ¿no? Nosotros, pues el miércoles, jueves y viernes, miércoles, jueves, pues al otro día tenía que cubrir ya sea el jueves de seguridad o el viernes y así, ¿no? Sábados de la unidad y pues la actividad fuera del presupuesto participativo no paraba, o sea, entonces había funcionarios, por ejemplo, el ingeniero Mata o el ingeniero Benito Vadillo, Mariano Gómez, el ingeniero Mariano Gómez, que pues al otro día estaba el sábado de la unidad o así, y entonces tenían que estar también en sus propias actividades de su dirección. Sin embargo, pues ahí estuvieron al pie del cañón. Decían reconocer al licenciado Alejandro Méndez que en muy pocas alcaldías el director general estuvo presente en todas las sesiones, y nuestro director general estuvo presente en todas, sin falla. Hubo algún jueves que se perdió de algún concierto que ya tenían los boletos comprados, pero bueno, su responsabilidad evidentemente que la antepone a cualquier situación personal, y como decir, el concejal también en todas ellas, en algún momento se ausentaba por algún compromiso que ya no le permitía poderlo, pero que tenía que ver con su responsabilidad de representante, pero ahí también estuvo en todas. Entonces, nos deja ese gran, esa admiración y respeto por todos ellos, por todos los funcionarios que apoyaron, pues como dice, sin medida, ¿no? Hasta donde topó, hasta donde hubo necesidad, hasta ahí estuvieron presentes todos ellos. Y entonces desde aquí sí quiero reconocerles esa labor, ese trabajo titánico y ese gran apoyo que pues como Dirección de Presupuesto Participativo no lo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido ese apoyo, ¿no? Todo ese apoyo que nos dieron. Sí, gracias. Y a usted también, yo sé, director, que el elogio en boca propia no debe ser, pero usted leyó uno por uno de todos los 6,109 proyectos. Entonces, también honor a quien honor merece, usted, director, que también no faltó usted a ninguna sesión, en todas estuvo, y vaya, sesiones larguísimas, ¿no? También habría que mencionar que se nos estaba yendo que se designó también por parte de estos criterios del órgano dictaminador a la licenciada Naomi Millán, que era la que estaba designada para orientar los proyectos, que la gente se acercara, ¿no? Y yo, en contrasentido, también como representante popular, los criterios del órgano me facultaban para darle seguimiento cercano con los vecinos, ¿no? Y ahí estuvimos, como lo dice nuestro director. Ya nada más para hacer aquí un ejercicio reflexivo, si contemplamos que son 9 especialistas más 2 contralores, son 11 firmas por documento. Por 6,000
109 proyectos, fue un total de 67,199 firmas, nada más. 70,000 firmas en documentos, ¿no? ¿Cuántos kilómetros en pluma deslizada sobre papel serán? ¿Quién sabe? Pero son un montón, ¿no? Y se acababan las plumas, yo veía cómo se acababa la pluma y la que sigue, ¿no? Entonces, pues sí, honor a quien honor merece. Vamos a proceder con el siguiente punto del orden del día. Presidente, le informo que el siguiente punto del orden del día son las palabras del concejal y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Ángel Fernando Cuellas Palafox. Sí, pues ya nada más como reflexión final, conclusión, pues fue muy importante que estuvieran los vecinos en las sesiones, esa participación en donde tuvieron oportunidad de agotar las dudas, de preguntar directamente y de haberles dado también la prioridad de que se les atendiera al inicio de las sesiones, pues creo que eso demuestra pues la prioridad, priorizar al vecino, ¿no? Creo que es un ejercicio que nos deja una gran revelación de datos, es decir, son temas, lo que solicitan muchas veces en presupuesto participativo son territorial, el agua, el alumbrado, ¿no? Sus necesidades, propuestas con proyectos muy bien elaborados sobre talleres en donde también había recomendaciones sobre ciertos tipos de proyectos que habían sido esas recomendaciones por el Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad. Los consejeros hacían este tipo de recomendaciones y donde había proyectos que pues sí especificaban muy bien cómo generar un padrón o cómo iban a organizarse como vecinos. Entonces en Azcapotzalco yo veo que sí hay proyectos de muy buena calidad en el respeto a la ley de participación ciudadana y en el impacto que buscan generar en la unidad territorial. También vale la pena decir que hay unos que también venían muy limitados en sus descripciones y que por eso también pues no fueron declarados viables. La invitación es para que en los próximos años, digo, ya nos va a tocar hasta dentro de 2, hasta el 25, pero pues los que vivimos en Azcapotzalco, pues aquí vamos a seguir participando de esos proyectos, ¿no? No es lo mismo ser borracho que cantinero, dicen por ahí, ¿no? Pero a nosotros nos gusta ser de las dos. Entonces, pues sin duda también se declararon muchos inviables por el tema de los gastos indirectos, porque ese es el concepto que se manejó por parte de nuestro presidente del órgano, que esos gastos indirectos, pues ¿quién los va a cumplir? ¿Quién los va el cambiar la arena de un filtro de agua, ¿no? O el seguir pagando una nómina para gente que da un curso, ¿no? O ese tipo de situaciones que pues lo complicaban todo. Entonces, pues eso sería cuanto y quedo atento pues a cualquier comentario que se nos quiera hacer llegar. Yo creo que los vecinos de pronto tienen muchas dudas y si esta es la vía, déjenos en los comentarios aquí del video o pues háganos llegar acá un oficio a la oficina de su servidor o del director y con mucho gusto estaríamos atendiéndolos. Pues creo que sería todo por este punto del día. Procedamos con el siguiente, por favor. Presidente, le informo que el siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguno de los presentes tiene algún asunto en general, no habiendo asuntos generales, procedemos a la clausura, por favor. Presidente, le informo que efectivamente el siguiente punto del orden del día es la clausura. Muchas gracias, secretaria. No habiendo más puntos que tratar en este orden del día y siendo las 20:10 del día 17 de abril de 2023, declaro concluida esta 13ª sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Agradecemos su participación a todos los invitados y los que nos están viendo por video. Muchas gracias y muy buena noche.